este nuevo episodio de Conversaciones Lit. Lit en inglés, bueno, en español significa tapa. Y este podcast se trata 100% de remover la tapa de nuestro potencial. Y mi esperanza es que mientras procesamos en voz alta y compartimos ciertas experiencias de nuestro pasado, que tal vez han sido tapaderas en nuestra vida y en nuestro liderazgo, que puedan aprender de zapatos ajenos y que ustedes no tengan que pasar por lo mismo o ser frenados, etcétera, etcétera. Entonces, esa es mi esperanza y mi oración. Y el día de hoy tengo a alguien extremadamente especial. Yo sé que cada vez que me presento a alguien digo que es especial, pero esta persona es extremadamente especial porque literalmente hacemos vida juntos. Mi esposa Yami y ella han sido mejores amigas desde la preparatoria. Sí, creo que al final de 11th grade, del 11. Entonces, han sido parte, ella y su esposo Güero, sí. Han sido parte de nuestra vida y definitivamente son nuestros mejores amigos. Entonces, gracias por hacer vida con nosotros, tolerarnos. Sí, y claro, siempre. No nos queda de otra. Y por siempre amarnos. Así que muchísimas gracias por eso. Y el día de hoy, Carla con nosotros. Hola. La verdad es un placer estar aquí. En verdad, como dijiste tú, hacemos vida juntos y para nosotros conversaciones, diálogos es normal. Creo que hemos llegado hasta nuestra amistad al punto que hasta hablar cosas que a lo mejor no hemos procesado completamente y ya todos juntos podemos en verdad ser nosotros mismos en nuestro proceso y sacarlo y dejar que cada uno nos ayude a procesar. Entonces, y ser vulnerables. Exactamente. Literalmente, no nomás vulnerable cuando ya lo figuré, sino en medio de mi proceso y de sentir. Es un espacio tan seguro donde no me siento juzgado, y podemos procesar juntos. Sí. Y pues ahora sí como en familia, realmente. Sí. Entonces, lo que vamos a hablar el día de hoy va a ser una versión muy pequeña de eso. Pero no tanto. Pero es parte de algo que ya hacemos muy común y que, paréntesis, pero qué importante es ser parte de una comunidad. Sí, entonces, muy importante. Entonces, mientras hablamos del episodio de hoy, no me recuerden que es ser increíble ser parte de una comunidad. Sí. Pero el tema de hoy que hemos como que no hemos planeado porque, como digo, cada episodio no tenemos un diálogo, no tenemos un script, es nomás donde nos lleve el viento. Yeah. Entonces, pero el tema principal sería el perdón o para muchos de nosotros la falta de perdón. Sí. Entonces, creo que cuando hablamos, no sé, desde la perspectiva de una etapa en mi vida, el perdón puede ser esa etapa invisible o a veces no tan invisible, muy marcada en la vida de nosotros, que nos frena en nuestro potencial y nos frena en nuestro liderazgo. Y lo que voy cargando, ese rencor, esa amargura que tengo dentro de mí, la voy dispersionando con aquellos que están alrededor o aquellos con los cuales tengo influencia. Y no sé si es bien chistoso, pero es bien obvio y luego es triste cuando es obvio para todos, menos para la persona. Ya sé. Yo recuerdo hace mucho tiempo una conversación con alguien, y no voy a decir nombres, obvio, pero la conversación era como, yo ya sabía que me iba a decir algo malo de esta persona, porque cada vez que teníamos conversación no tenía nada que ver el tema y de repente, y esta persona esta persona lo otra, y es tan evidente que esta persona está siendo frenada por rencor, odio, amargura, falta de perdón, y tristemente ellos no se enfocan, toda su energía se va en odiar. Sí. En igual de su energía irse en crecer o madurar. Influir en conversaciones, en crecer de conversaciones en comunidad. No todo tiene que decir, vengo a este lugar, vengo a este grupo de amigos para solo desahogarme. También tenemos que tener momentos que crecemos juntos, que reímos juntos, en vez de, me vengo a quejar. Nunca ver el crecimiento, porque es lo único que sale. Y te digo algo, creo que en nuestro círculo de los 4 de nosotros, creo que si alguien de nosotros nos escucharíamos como que siempre quejándonos de una persona, creo que en ese lugar era como, ok, ¿qué
¿qué hay ahí? Como que ya párale. Sí, exactamente. Pero creo que eso es algo muy positivo, que alguien te ayude a señalar eso en tu corazón, pero que eso es el peligro de la amargura, del resentimiento o la falta de perdón. Sí. De que sin darnos cuenta nos empieza a controlar y nos empieza a manipular. Porque contamina a cualquier lado que vayas. Yeah. En tu casa, en tu matrimonio. Aunque estés enojado o falta de perdón hacia otra persona, te va a afectar ahí. Sí. Cómo tratas a tu esposo, cómo tratas a tu esposa, a tus hijos, hasta líderes o personas con las que tú sirves en la iglesia, en el ministerio. ¿Por qué? Porque va a contaminar a donde vayas. Tu amargura y ira, no sé cómo se dice, ira, va a afectar. Sí. Porque es lo que fluye del corazón, está ahí. Yeah. Que la raíz no la has sacado. Yep. La sigues como water, yeah. you know, like, yeah. let me feed it. Yeah. No, y cada vez que te quejas en público de esa persona, es echándole agua, ayudando, agregándole fertilizante para que vaya creciendo la raíz de amargura. Y cada vez que ves esos patrones, súper pensamiento raro que me entró ahorita a la mente, pero era como, ¿qué hubiese sido si cuando aún era una semilla lo hubiéramos frenado? O cuando apenas está creciendo la raíz. ¿Y cómo se ve eso? En igual de yo quejarme en secreto, hubiera simplemente tenido una conversación con esa persona desde el principio. Pero muchos no somos buenos a confrontar. Hasta a veces a personas súper cercas. Sí. Porque a lo mejor esa conversación va a sacar algo sobre nosotros. Sí. Sobre el pecado en mi vida o cosas que yo como persona tengo que crecer. Sí. Como que no queremos vernos al espejo y que nos refleje. Sí. Que yo participé en este conflicto. Sí. Y no aplica en cada situación. Es diferente. Sí. Pero a veces creo que es el temor de humillarnos y decir, creo que yo también le fallé o yo hice esto. Porque no queremos tener responsabilidad. Somos humanos. Obvio como que nos... Ay, ¿por qué? No, yo tengo que tener la razón. Sí, tengo muchísimos ejemplos con mi esposa donde ella está mal y yo estoy bien. Nada, se crean. Y yo con mi esposo. No, al revés, donde hay veces que mi esposa a ella le encanta procesar ya. Sí, sí. Mi esposa es como, hey, algo está mal, hay que sentarnos y hablarlo. Yo, what? No, déjame ver la película. Hablemos de este rencor que tengo en 1 hora y media. No me quiero enojar ahorita. No me quiero enojar ahorita. Y mi esposa es como, no, tratemos con ello. Y algo que en el principio de nuestro matrimonio era difícil para mí, porque yo era de esos de que aguantaba vara, y de repente explotaba un día. Porque era como todo lo estaba guardando dentro de mí. Y algo que ella me ha enseñado es, hemos practicado el procesar mucho más rápido. Sí. Entonces tengo menos explosiones, pero significa que estoy lidiando con los conflictos, aun cuando no lo he procesado al 100. Entonces, a veces estamos en argumentos y lo estoy procesando en voz alta. Y puede salir algo que puede dañar a lo mejor o cualquier cosa. Entonces, todo tiene su riesgo. Sí. Pero lo que sí me encanta del nuevo normal, pues ya llevamos 7 años y medio casados, es de que no permitimos que raíces crezcan. Sí. Porque con mi esposa es imposible, porque llega con un hacha inmediatamente, ¿no? Pero es desde como... ahorita, vámonos. Sí, desde ahorita, antes de que le agregues fertilizante. Ha sido algo que me ha forzado a crecer. Y hay veces que literalmente estamos en argumentos o algo y es como que ya ni se trata de estar bien ni estar mal, ya nomás estoy peleando por pelear y a veces que hasta yo mismo lo confieso, como, ¿sabes qué? Yo sé que estoy mal, pero estoy enojado, así que dame espacio. Y, tú ganaste. Sí, tú ganaste. Pero como tú dices, a lo mejor ese no es el caso en todas las cosas, pero qué suave que los personas que están viendo el episodio, la primera cosa que se lleven es, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Exactamente. Hay que lidiar con ello inmediato. Hay que guardarnos y salvarnos, que la raíz va a ser más profunda. Sí. El fin de semana pasado hice lo que casi nunca hago.
y tuve la iniciativa, voy a echar flores yo aquí en público, de ir y arrancar la hierba que estaba creciendo en el jardín de mi esposa. Y es tan obvio lo que voy a decir, pero es tan real. Pero entre más ignoré las hierbas, más profundas y más grandes estaban creciendo las raíces y la hierba que estaba creciendo. Sí. Y como está al lado de plantas y eso, viene acá bien bíblico, ¿no? Crece junto a la cizaña con todo lo demás, pero lo tienes que delicadamente ir y arrancar con la mano. No puedo nomás llegar con una máquina y cortar todo, porque corto las plantas. Y me di cuenta que la culpa que yo tuve de dejar que crecieran tanto es de que algunas me hicieron batallar. Entonces duré como 2 horas haciendo lo que si lo hubiera hecho regularmente, duró 10 minutos o 15 minutos haciendo. Entonces, la lección es, hay que tener iniciativa en esas cosas en nuestro corazón. Sí. Hay que atender el jardín de nuestro corazón y hay que arrancar las hierbas. Entre más bebés, entre más chicas están, más fácil es lidiar con ello. Más fácil, menos dolor. Es más incómodo, porque significa que lo estoy haciendo más frecuentemente. Pero el resultado es de que por lo general no estás dejando que esas cosas pequeñas que llegan a tener el potencial de ser una raíz muy profunda, la estás arrancando desde muy temprano y duele mucho menos y tienes esa iniciativa. Entonces, número 1, trata de adelantarte. ¿Alguien te ofende? Adelántate. O lo procesas, o pides perdón, o tienes un diálogo con la persona, o tú, no sé. Pero adelántate, no dejes como las hierbas que yo ignoré por mucho tiempo hasta el momento que ya no las puedes ignorar, porque ahora están liqueando en todas las áreas de tu vida. En lo bueno. También. En la vida. Yeah. Y como mencionamos, no aplica a todo. A ciertas cosas rapidito. Obvio, con nuestro esposo o esposa se puede rapidito, pues. Sí. Estás casado, es proceso de perdonar, de crecer, de todo. Pero hay otras situaciones que son más difíciles. Creo que tienen como que más peso al corazón, al alma. Porque la verdad, para unos es más fácil perdonar que para otros. Se me fue el pensamiento ahorita, pero creo que aplica lo mismo, que si sientes algo en el corazón que te dañó, es bueno hacerte aware, ¿cómo se dice? Sí, estar consciente. De lo que cargas, para que no te afecte completamente en tu físico. A veces no nos damos cuenta que amargura, dolor, hate, el odio puede dañar en cierta manera que en nuestra mente, en nuestro físico, nos puede dañar en nuestra salud, pero en ciertas cosas, perdón, ahorita estoy procesando yo también, que creo que se predica o se dice mucho, o tienes que perdonar. Tienes que perdonar y period. Y punto. Como a un niño, no toques la estufa, está caliente, y la tocan, porque pues la curiosidad o cualquier cosa. Pero con el perdón, creo que si tienes que perdonar, hazlo. Que a veces como que personas sienten ese... culpabilidad. Shame, por si no lo hacen, si no perdonan. Sí. Entonces creo que a veces no lo hacen de corazón. Creo que voy a perdonar. Lo voy a hacer porque es algo que se me ha asignado en mi lista de cosas que tengo que hacer, pero no es... Lo que yo iba a proponer es el perdón es una jornada a veces. Exactamente. No es un acto. No es algo que nomás, pum, ya hecho, ya saqué las hierbas, done, lo que sigue. Y siento que a veces el perdonar es una jornada. Hay de, lo que tú vas a decir, hay de daños a daños. Y a veces que aún los daños, aun cuando hay perdón, hay consecuencias después de los daños. Yeah. Entonces es como ves el punto de no sé, David en la Biblia, ¿no? Ves él fallar y luego hay perdón. Dios lo llama a un hombre conforme al corazón de Dios. Sí. Entonces hay perdón, hay reconciliación, hay aceptación de Dios hacia esta persona que hizo mal. Pero junto con eso
Hay consecuencias. Exactamente. Y sus hijos tuvieron problemas, hubo cosas muy difíciles en la vida de David. Y no estoy diciendo que el perdonar significa que no hay consecuencias. Sí. Es una O jornada. límites también. O límites, sí. Porque, por ejemplo, creo que Mateo 18 habla sobre los dos deudores, de los siervos que debían dinero y todo eso. Y al final dice que Dios nos llama a perdonar de corazón. La clarificación ahí de corazón. Yeah. Qué bonito sería ayudar a personas, tienes que perdonar. Y te enseño cómo procesar. Para que llegues a un lugar que de corazón sientes ese perdón, que no te siga dañando, que la hierba que sacaste, que un pedacito no se haya quedado, porque va a crecer otra vez y rápido. Yeah. Que luego va a venir y hasta a lo mejor más pesado. Sí. Porque, por ejemplo, cuando yo empecé en la iglesia, hasta yo en mí, cambiando ciertas cosas en mi vida, dije, ok, soy salva, tengo que cambiar todo esto. Y ya 3 años después, como que cierto pecado, como que todavía estaba ahí, porque no pasé el proceso de que Dios me ayudara a liberar. Entonces con el perdón es lo mismo, que a veces no es de noche a mañana, que tienes que llegar a este punto, ok, ¿qué me está dañando? ¿Por qué me siento así? ¿Y cómo me ha afectado? ¿Y qué necesito en mí? Dios, ayúdame para soltar esto. Sí. Es llegar y decir humildemente al Señor, Dios, ayúdame, Yeah. porque es difícil perdonar. Pero porque yo quiero reflejar quién eres tú, tu imagen, ayúdame a ser como tú. Entonces, por eso digo que siempre hay diferentes niveles, porque hay diferentes situaciones. Hay lo más mínimo entre un matrimonio que pues, ok, a la fuerza porque mañana lo voy a ver. No le metas los trastes, ok. Es como un año comparado a, Sí. otro extremo. Ey, me golpeó. ¿Se explico? Ya es como que, ok, dude, like, ya es te otro. pasaste ya Sí. Ya, y... Yeah, anyways. Iba a decir un chiste, pero mal tiempo para un chiste. Ok. Es un mal momento. No, mal momento. Ok, pero sí, el perdón es una jornada. Sí. Y me encanta lo que estás diciendo. Como si estuviéramos haciendo una lista de pasos. Sería como, 1, sé consciente que tal vez hay falta de perdón en tu vida. Exactamente. Que si es un punto ciego y tú crees que no hay falta de perdón... nunca vas a perdonar. Yeah, porque no vas a poder, ni sabes que necesitas esto. Yeah. ¿No? Esa es una. 2, entiende que el perdón no nomás es una asignación. No es un checklist item. Es una jornada y lo tienes que procesar tú. Y tienes que saber lo que tú acabas de decir, que tiene que ser una decisión genuina. No sé si jamás tienes el impulso, estás como emocionado por perdonar. No es como que, Yeah. ¡yay! Quiero perdonar. Pero creo que sí es algo consciente, una decisión. Yeah. Entonces creo que cuando dices de corazón, es conscientemente estoy tomando esa decisión y estoy en paz con las consecuencias de este perdón. Exactamente. Significa que si digo que lo perdono o que la perdono, que los estoy, ilustración, librando de esa prisión, de esa jaula que los he encerrado de amargura y odio. A ti mismo y a la persona. Exactamente. Los dos salen libres. Exactamente. Me encanta una expresión súper quemada y popular en predicadores, pero es como el odiar a alguien o la falta de perdón es como tú tomar veneno y querer que esa persona se muera. Pero la persona más dañada y afectada es la persona que tiene la falta del perdón. Porque hasta la otra persona ni en cuenta. O si estás esperando a que la otra persona te pida perdón para perdonar. Yeah. Estás sometiendo todo el control, entre comillas, a esa persona. Tú libérame a mí. Sí. Y Dios como, no, te he empoderado a que tú te puedas liberar tú solo. Yes, amén. Tú solo con mi ayuda, pero sí. Sí. Ok. Identifícalo, procésalo, toma la decisión. Y déjalo. Y déjalo ir. Wow. Yeah.
Tan, así de fácil. Que así de fácil fuera. No siempre. Y yo y mi esposo fuimos a terapia al final de nuestro primer año de matrimonio. Y la señora dijo, yo estuve en un accidente de carro. Dice, ya después de eso, obvio, pues la señora la perdoné, eso pasó, mi aseguranza, ya, todo bien. Dice, pero aún ya ahorita, si cierto momento manejando, como que un, like, right away stop, cuando paramos, muy rápido, ella lo siente en su cuerpo, como que el trauma del accidente está ahí. Wow. Pero ella, pues ya, todo nuevo carro, la señora, pues, por la aseguranza, todo se pagó. No hay resentimiento, nada de eso. Pero en ella misma, el trauma está ahí. Dice, a veces pensamos que el perdonar es olvidar. Y a veces se escucha muy cliché también, pero es que muchas de las veces pensamos eso, que Sí. el perdonar tengo que olvidarlo. Como que no, nada pasó. Sí, pero no significa que tengas que olvidar, porque muchas de las veces no vas a poder, o es una jornada larga que puedes perdonar, ya perdonaste, fuiste por el proceso, y ya lo demás, cierto trauma, cierto dolor, ya es nuestra responsabilidad de poder sanar, de buscar ayuda, de procesar con líderes, con pastor, con el Señor, ciertas cosas que ya es responsabilidad nuestra de sentir, de procesar. Y como ella, el trauma de su cuerpo que ya reacciona, ya pues eso ya a lo mejor con tiempo, porque para uno como que sí, el impacto se queda, con lo mismo con el dolor, con el daño, con todo eso. Y creo que son los efectos secundarios del dolor. De que si no... se escuchar como un episodio donde, es una jornada bien larga, pero después del perdonar, aún tienes que lidiar con esos efectos secundarios, se pueden decir, donde hay a veces como el otro extremo, dices, hay que perdonar y olvidar, y hay otras personas que dicen como, voy a perdonar y no voy a olvidar. Sí. Y es como que y son personas que en un momento eran de brazos abiertos y muy amorosas, y ahora son rencorosas, muy reservadas. En liderazgo y en iglesia sucede muchísimo esto, que tienes un corazón abierto, amable, amas a las personas, alguien te lastima y cierras eso y dices como, ya no puedes confiar en nadie, ya no crees en nadie, ya no voy a empoderar a nadie, ya no voy a dejar que personas se acerquen lo suficiente para lastimarme. ¿Y por qué? Porque una experiencia que a lo mejor ya la perdonaste, te está cambiando y tienes efectos secundarios ahora. Afuera hay un trauma, hay un efecto, y hay veces que no es ni la falta del perdón, es ok, ya perdoné, pero te has convertido en esta otra persona. Y es lo que tú estás diciendo, ahora yo soy responsable por ser mayordomo de mis emociones, de mi corazón, y junto con el perdón es regresar a mi origen, de quién soy. Y no sé si me estoy desquitando con... Y se va a escuchar como el ejemplo más obvio del mundo, pero es como... si tuviste una experiencia mala con, no sé, tu papá o con tu esposo, y es como, ya no creo en el matrimonio, todos los hombres son iguales. Todos son y luego las personas que le piden consejos de esta persona, todos los consejos son: ten tu cuenta de banco separada porque un día te va a traicionar. Cuando haga esto, tú golpéalo para atrás. O sea, es como like, what? Nos vamos al extremo, sí, pues. Y ahora tú eres la imagen no, tú no te das cuenta de esto, pero tú estás viviendo en esos efectos secundarios. Y a lo mejor ya perdonaste, pero estás viviendo en ese entorno. Y ahora estás liqueando tu experiencia y proyectándola en todos. Tiene que haber seguimiento. Sí. Siempre nos tenemos que checar cómo está nuestro corazón, nuestra mente, porque obvio hay liberación en el perdón. Y como hemos mencionado, hay cosas más chicas, más grandes. Y ya con cosas más grandes, entonces
darle seguimiento, porque aún va a reflejar en ti mismo. Sí. Entonces, por ejemplo, yo, un ejemplo muy personal, ya lo he compartido en ciertas situaciones, pero yo de niña pasé por abuso sexual, un familiar, fue un familiar, obvio, a esa edad de niña, y yo pasé, al principio como que no sabía qué pasó, fue como a los 5 años, como que no captaba lo que era, y ya pues creciendo, como que empecé a sentir los efectos de eso, porque a cierta edad tan chica, como que nuestra mente cambia hacia ciertas cosas, porque fuiste introducida a un área sexual a cierta edad que pues no, nadie se merece eso, pues. Sí. Entonces por años, y ya luego, ya de más grande, como en 6th grade, se lo mencioné a mis papás. So, de 5 años a los 12, 11, ahí es donde lo saqué. Y de ahí como que empezó mi proceso de, wow, ok, esto sí me pasó a mí. Y a procesar y a sentirlo. Y yo veía que me afectaba cómo era yo en ciertas situaciones. Lo que sí yo tenía era boy crazy. Como que, los muchachos y así. Porque como que perdí el valor y lo encontraba en cierta atención. Sí. Nunca batallé con nada más, pero con eso. Y entonces empecé a notar ese afecto. Fui a la universidad a estudiar psicología, que para entenderme a mí misma y para entender a otras personas. Sí. El efecto de lo que me había pasado. Y yo vine a los pies de Cristo a los 16 años. Pero eso como que empezó mi proceso de perdonarlo. De que hasta yo no sentía esta presión de lo tengo que perdonar. Pero como que en mi naturaleza como Carla, como dije, no, tengo que soltar esto. Pero obvio, a un enojo con mi esposo, a esto, la diferencia del perdón y el proceso, la jornada es, súper larga, sí, como 100, que brinca. Entonces, para mí, cuando llegué a este punto de, lo voy a perdonar, voy a soltar. Obvio en mí hubo esa liberación de decir, ya no voy a, I'm not going to attach myself to that hurt. ¿Cómo se dice? No voy a abrazar esa amargura. Sí, ese exactamente. Porque no quiero que me siga como adulta y a lo demás, como mamá, en mi matrimonio. Entonces, creo que fue después de high school que fui a México y ahí en ese momento, para mí, no aplica para otras personas. No es lo mismo, traumas, ciertas personas lo lidiamos diferente y está bien. Pero yo sentí paz en perdonar. Él, cuando pasó a los 5 años, era adicto a drogas, alcohólico. No es excusa, porque nadie debería hacer eso. No es excusa para nada. Pero años después, él se hizo salvo antes de mi familia. Entonces, ya yo conociendo de Jesús, del Señor, de la gracia que Él me dio a mí, sentí como que ya los dos sabemos de Dios, ya es entre Él y Dios, si ese pecado ya lo dejó ir, si ya Dios lo liberó, pero para mí, ya es tiempo
de soltar. Entonces, en ese viaje lo perdoné. Wow. Yo personalmente puedo estar en el mismo cuarto, en la misma conversación, y tener conversaciones, porque en mí ya ese resentimiento, ese dolor hacia él ya no existe. Uh-huh. Y ya después de ese perdón, yo tuve que tener seguimiento, porque los afectos Sí. de ese abuso aún en ciertas áreas me afectaban. Yeah. Porque en high school sí, la atención de boys se sentía bien y todo eso. Pero obvio siempre había barrera, límite a no llegar a cierto nivel. Y entonces pues ya en estar casada es en verdad llegar a ciertas raíces que esto me afectó en esta manera. Wow. Entonces, ¿cómo puedo lidiar con, a lo mejor es mucho, pero mi vida íntima Sí. para poder sentirme segura? Sí. Porque nunca mi trauma y estar casada en esa situación. Entonces era cosa que yo tenía que dar seguimiento. Sí. Y procesar y soltar. Yeah. Porque era otro como branch de ese dolor, de ese trauma, Yeah. que aún tenía que soltar. Y luego también es, y creo que es, o mis papás me pudieron, o me hubieran protegido, o esto y el otro. Es otra cosa, es soltar eso. Porque lo raro para mí es, se me hizo más fácil perdonarlo a él a sentir perdón hacia mis papás. Wow. Sobre ese tema. dolor. Sí. Porque no me hubiera pasado esto Yeah. si hubieran sabido, porque la verdad alguien nunca se espera eso. Claro. Alguien tan cercano y todo Sí. eso. Entonces por eso tenía que haber seguimiento. Yeah. Porque hasta ahorita yo como ahorita no siento llorar sobre el tema. Soy libre. Sí. Pero tengo que todavía estar consciente si en mí misma, en años que vienen, ser ciertas cosas que salen por causa de eso. Sí. Y lidiar con esos efectos secundarios, como les llamamos. Uh-huh. Porque, y creo que esa es como la realidad, Uh-huh. es de que no hay, a veces nos enfocamos tanto en el perdón o la falta del perdón y todos sabemos que es mejor si perdono. Yeah. Y luego, llego a ese punto. Uh-huh. Y es como, y los efectos secundarios a los queremos como que someter bajo ese perdón. Y es como, no, es que ya lo perdoné y ya no me afecta en mi vida. Y es como, no seas, en inglés le llaman spiritual bypass. Yeah. Es como espiritualizamos las cosas Yeah. al punto donde sobrepasamos nuestros sentimientos y lo que no hemos procesado. Yeah. Dios sabe que somos humanos. Sí. Nos hizo con emociones. Sí, y es como usa estas herramientas que te di Uh-huh. para procesar y que no tengas daño dentro de ti. Es como miramos a alguien, es como que, hey, perdona, no sientas. Yeah. Por ejemplo, un amigo muy cercano de nosotros acaba de perder a su mamá, Uh-huh. no hace muchos años. Y con buenas intenciones, personas se le acercaban el día del funeral y es como, no estés llorando, tienes que estar feliz. Dios ya, tu mamá ya está con Dios. Está celebrando. Y es como, Uh-huh. hey, no seas tonto, por favor. No hagas, no espiritualices que como hijo voy a extrañar a mamá. Uh-huh. Y no significa que no estoy contenta por ella, lo que tú quieras, pero es como, bro, deja que procese humanamente sus emociones. Yeah. Va a extrañar a mamá. O sea, es normal. Yeah. Entonces, hablando de los efectos secundarios, van a haber cosas que tienes que ir procesando y creo que volvemos a casi al
a lo que casi inventamos en el principio del episodio. Identifícalo para volver a tratar con él. Y no te hagas como que no está existiendo esto, ¿no? Entonces tienes que constantemente, ahora sí que la oración, ¿no? De David, examíname, oh Dios. Examíname, oh Dios, y trae a memoria, resalta cosas en mi corazón que a veces se entierran. Los check-ups. Exactamente, esos check-ups. Entonces te quedas como que Dios. Entonces, Carla, yo te diría como, número 1, gracias por compartir, porque sé que es un área muy, muy vulnerable de tu vida. Y 2, lo que le recomendarías a alguien si por casualidad ha pasado por algo mucho más allá de mi esposo no lavó los platos y un trauma un poquito más fuerte o un daño más fuerte. Identifica eso. ¿Qué más? Procésalo con alguien. Porque, como mencionamos al principio, ocupamos comunidad. Obvio, exprésalo con el Señor. Pero también Dios nos rodea con personas para que procesemos, para que Él nos enseñe por medio de alguien más que está aquí. Porque a veces, obvio, no podemos sentir a Dios o no lo vemos, más en una situación que estamos en dolor. Como que es difícil sentir el abrazo del Señor. Como tú dijiste de tus papás, pero muchas personas como, oh Dios, ¿cómo permitiste que esto me pasara? Y creo que Dios no se asusta con eso. No se asusta. Pero a veces no nos tenemos que quedar ahí. Porque entonces ahí es donde nos ponemos en peligro. Y el motivo de perdonar, el motivo de sanar, no es para que forzarlo, pero que te dé esa fuerza, esa fortaleza para seguir al siguiente punto de tu proceso. Y entonces procesándolo con alguien más, como que es un recordatorio del Señor. A lo mejor tú me sientes ahorita, pero hay alguien más que te puede escuchar, que te puede dar el shoulder, te puede dar el abrazo que ocupas. Aquí te mando a un hijo mío, a que te dé ese apoyo. Porque Él sabe, Él nos conoce qué ocupamos. Entonces, a veces muchos de nosotros somos más íntimos con nuestras cosas. ¿Por qué? Porque muchas personas nos han dañado y es difícil. Pero creo que yo en lo personal prefiero a que me lastimen otra vez, a que me pierda tanto en mi dolor y me cierre en un cuarto oscuro y le eche seguro a la puerta. Porque en la vida hay cosas mucho mejor que hay por venir. Y si pudimos sobrepasar una cosa, sabemos que podemos sobrepasarla después. Entonces, identificar, procesar con alguien, creo que es muy importante. Y luego buscar, yo en lo personal, ya sabiendo más, hasta terapia para ciertas cosas más profundas. Buscar esa ayuda. Yo la verdad cuando fuimos a terapia, hasta cosas que yo dije, wow, yo ocupamos ciertas, en ciertos momentos personas que no nos conocen para que noten ciertas cosas. Por ejemplo, para mí, tu esposa Yamile me conoce también, pero también me ama. Entonces me va a defender. Va a ver lo más especial, el oro en mí. Entonces a veces no podemos cachar cierta cosa porque estamos tan conectados. Es como mamá con sus hijos, ¿no? Es como, está en la prisión y mató a 10 personas, pero es tan linda persona. What the heck? Solamente el amor de una mamá, ¿no? Ay, mi esposo está tan guapo. What? El amor es ciego, nah. Pero no, es real. Es real eso. Y ahorita, obvio, vemos ya es muy público y muy motivado. Ve a terapia, busca ayuda, procésalo. Y yo creo que después de eso
haz el trabajo Sí, que te recomiendan. haz el trabajo. Porque una cosa es ir a terapia y otra cosa es ir a terapia y aplicar lo que está. Es como tener una entrada al gimnasio. Una cosa es tener la membresía, Sí. otra cosa es ir y hacer el ejercicio y realmente mejorar. Creo que Es la tarea. Es la tarea, sí. De poder y sobresalir. y la mejor versión de ti sale después de los ejercicios, después de aplicar esas cosas en las que y regularmente son incómodas, regularmente nos enfrentan a ciertos límites o cosas con las que estamos batallando. Personalmente a mi terapia fue algo increíble que durante la crisis familiar que estábamos pasando como familia me ayudó y sobrellevó más allá de la crisis. Porque la crisis resaltó cosas en mí patrones que ya tenía yo desde antes, pero la crisis nomás lo reveló. Y lo que me sucedió es de que, wow, o sea, en cierta manera, gracias por remover este punto ciego en mi vida, Dios. Y ahora es como, ok, pues o vas a aplicar, o vas a crecer, o la siguiente crisis se va a volver a revelar lo mismo. Y no creo que es Dios como, sí, quiero que mi hijo crezca, lo voy a dañar. No, pero en medio de mi dolor hay crecimiento. Nos quitamos los blinders. Sí, exactamente. Ya no hay límites, hay como que en open field. Sí. La liberación, ya puedes respirar un poco más. Y entonces ya hacer el trabajo después de terapia ya se convierte en nuestra responsabilidad. Ya no es la otra persona, esta persona tiene que esto y lo otro. Es ya yo en mí misma, ya. Sí. Es mi responsabilidad de seguir y a lo mejor no en ese tema o en ese dolor, pero hasta no tiene que ser terapia cada año o cada 2 años, pero la misma manera que vamos al doctor una vez al año para tener el blood work y todo eso, creo que también en nosotros mismos, en verdad hacer no solo hacer New Year Resolutions, pero reflejar. Sí. ¿Cómo me estoy sintiendo en esto? No, y creo que más allá de algo sistemático es tener la postura en tu corazón de que no tengo todas las respuestas. No. Y no hay presión. Ajá. No, sí. Dios está ahí, está ayudándote a perdonar, a tener gracia hacia personas. Sí. Creo que la transformación, Él es paciente. Sí. Y creo que Él prefiere a alguien que lo está haciendo sinceramente, no para darle placer a los que los rodean o para, yo estoy bien, sino que qué bendición poder llegar a ese punto en verdad, estar bien y tener empatía hacia otras personas. Sí. Entonces creo que la expectativa hasta en liderazgo y en ministerios a veces tenemos que trabajar con personas en su proceso. Sí. Estamos con ellos. Mientras yo estoy en mi proceso. Sí. Ajá. Y reconocer que yo no estoy perfecto, que yo no estoy... Estamos juntos. Honestamente, una de las lecciones más grandes que yo tomé de la crisis es de que yo pude seguir ministrando a un nivel muy alto en mi quebrantamiento, y creo que en la manera no saludable de verlo era como, oh my God, soy una bestia. O sea, mira todo lo que me está pasando y aún sigo ministrando, y yo como que, qué menso. Me estaba deshaciendo de 2 maneras, yo y no sé qué ministré en ese tiempo, porque estoy en dolor. Y es como, no estoy en contra de eso, pero es como, estoy en mi jornada y algo que ahorita he estado diciendo yo mucho raramente esta última semana es, como líderes en la iglesia, a veces, o voluntarios, o lo que tú quieras, se nos olvida que somos parte de la iglesia. Obramos en la iglesia, preparamos los servicios, llegamos antes que todos, nos vamos después que todos, y somos ajenos y casi nos excluimos del cuerpo,
al que pertenecemos. Entonces, mi responsabilidad y mi ministración no me saca de la iglesia o no me debía sacar de la iglesia. Somos parte de, pero hablando de esto emocionalmente y a veces pasando nuestro quebranto y nuestra jornada, yo me aíslo, o sea, me hago a un lado y es como que yo no participo de los llamamientos al altar, yo no participo de la coinonía entre los hermanos, de la comunidad entre personas. Yo no participo, ¿por qué? Porque soy un líder y tengo que seguir actuando y marchando y no, yo no puedo ser débil, tengo que estar ahí para todos y yo necesito de todo eso también. Entonces, camina con personas en su quebranto sabiendo que tú eres parte de esa iglesia. Sabiendo que tú necesitas de esa misma medicina que estás promoviendo. Y para mí esa fue una de las lecciones más grandes durante mi crisis y son mis efectos secundarios también. De aprender a tener la postura de siempre necesito de Dios. Nunca me he graduado al punto donde soy ajeno de necesitar un Salvador. No. Y de necesitar, no sé, de una comunidad que me siga dando retroalimentación y feedback. Nunca lo sabemos todo. I mean, hasta en nuestra fe. Sí. Hay muchos misterios todavía. Hasta tener claridad en ciertos topics aún es el parte de la jornada. Y ¿dónde están los dinosaurios en la Biblia? ¿Dónde están los UFOs? Aliens y todo eso. Hay ciertas cosas. Entonces creo que... Es un tema muy pesado, así que hay que hacerlo reír un poquito. Sí. Entonces es recordarnos que somos parte del cuerpo. Que nosotros también nos duele. Entonces y hay más conexión. Y se dice mucho en inglés, es que decimos how are you, good, y se pasa así blessed, y creo que ya ahorita en nuestra cultura hispana como que lo estamos motivando más, que si no estás bien, comunícalo. Y creo que para muchos es la confianza o voy a tener que perdonar a otra persona porque pues me solté. Pero creo que hay mucha libertad, hay mucho poder de Dios en esos momentos. ¿Qué tal? La gloria de Dios entre esos momentos. Perdón, se me acaba de venir algo. ¿Qué tal si la persona que quiero perdonar no tiene frutos de arrepentimiento o nunca nos pide perdón? Porque para mí, yo ahorita estoy escuchando la voz de alguien que dices como, yo perdono, pero esa persona no ha cambiado. No es responsabilidad de nosotros. ¿Por qué? Porque that's a good answer. En la cruz Jesús dijo, perdónalos porque no saben. Y obvio nosotros, no es de añadir esa presión a nosotros mismos, tienes que ser como Jesús en la cruz. Pero hasta Pedro también preguntó, ¿cuántas veces tengo que perdonar? 7 más 70. 7 por 70. Eso. Y creo que calcula 240 o 42. Pero no es un número mágico, sino que Dios diciendo, como yo te perdoné a ti, perdona a los demás. Y ya si alguien más no cambia, ok. Recordar, es entre ella y Dios. Ya tú soltaste, entonces ya esa conexión, ya no hay como division. Porque a veces cuando no perdonamos, como que hay disconnect con Dios. Claro. Porque hasta no nos abrimos con Él. Nos afecta así de tanto. Es más, unos versículos más populares que usamos para que las personas perdonen es como, perdónanos a nosotros de la manera que nosotros perdonamos a aquellos que nos ofenden a nosotros. Y luego es como que hay una conexión entre mi relación con Dios vertical y mi relación horizontal con otros. Hay una clara conexión, que la falta de yo perdonar a otras personas refleja una deficiencia en mi relación vertical con mi Padre espiritual. Porque van a la par. ¿Por qué? Porque yo soy el denominador en las dos. Si yo no estoy bien, yo no estoy bien. Si pretendo estar bien, se llama ser hipócrita. Entonces, no es posible que esté bien y no estar bien. Se escucha como tan tonto eso, pero es como
la clásica persona ultra mega espiritual es un extremo de eso, donde es como, yo estoy bien con Dios, pero no tengo amigos y odio a todos los que me rodean y soy súper tóxico, pero yo estoy bien con Dios. Y yo, no tiene sentido. No estás bien si no estás bien. Punto. Y muchas de las veces esos cambios hasta no es para otra persona, sino que Dios quiere para que tú estés completo. Sí. Hasta el beneficio hasta no es para la otra persona, sino que para ti. Yeah. So you can be whole. Yeah. En español, para ser más claro, ¿cómo se dice? La otra vez busqué esta palabra en español, pero es sentirte pleno. Sí. Pleno o completo, o sea, que no falte nada. Y Dios tiene su palabra ahí, y muchas personas lo ven como reglas o así, pero no, están ahí para la protección de sus hijos. Perdona a otros por el bien de tu corazón. Yeah. What? Ese es un padre amoroso. Exactamente. No es un bully. No. Perdona. Yeah. No. Hijo, hija, quiero que te sientas pleno. Que tu corazón esté bien y que tu corazón tenga paz. Para eso ocupas perdonar. Yeah. Y tú como, no me vas a hacer, ok, no te voy a forzar. Ya las consecuencias hay doble. Esa persona y luego uno. Entonces, Bueno, chicos, esto es un poco de lo que a veces sucede en pláticas. Y hay muchos chistes. Y muchas lágrimas. Sí. Pero Carla, muchísimas gracias por compartir parte de tu historia. Hablando de tapaderas, creo que la falta del perdón es una de las tapaderas más grandes que afecta no nomás a líderes en la iglesia, sino que a individuos y a unas personas que ni conocen de Dios y a lo mejor no crees en Dios y por alguna razón has llegado hasta este punto del podcast. ¡Wow! ¡Felicidades! Pero la falta de perdón nos afecta a todos. Gracias por abrir tu corazón. Y nomás les quiero recordar que ojalá puedan aprender de zapatos ajenos, que puedan realmente, no sé, que algo de lo que se habló en este día, espero que tocó cierta área de su corazón, de su vida, y nomás recuerden de remover la tapa de su potencial. Y gracias, Carla. Love you. Un gusto. Thank you so much. Ok, nos vemos hasta la próxima. Adiós.